a comenzar con el temita, ¿no? De medicina 3 como tal, así chiquito, ¿no? Sabemos que tiene unas cuantas rotaciones medicina 3, ¿no? Tiene endocrino, infecto, gastro, ¿no? Así como onco y el otro llamado dermato, pero vemos que los más importantes o los que más quieren ustedes son justamente endocrino, infecto y gastro, y por lo tanto el curso, ¿no? De la academia va a enfocarse en ello. Y como tal, hoy día vamos a traer el temita de diabetes, ¿no? Entonces, a ver, un ratito. Listo. Entonces, continuamos, ¿no? Yo, bueno, pues elegí este tema porque, bueno, pues es básico, ¿no? Sin embargo, algunos pueden recalcar mucho por lo que mencioné, ¿no? Que es básico, por lo tanto es simple y tal, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué elegiste ese tema, no? Pero realmente es fácil, ¿no? Hay un montón de cosas que abordar en diabetes, ¿no? De hecho, en las clases regulares nada más podemos tener como unas 5 sesiones, ¿no? Entre fisiopato, etiopatogenia y así, sin tocar nada de clínica y ya te metieron un montón de información ahí, luego están las siguientes clases, ¿no? De clínica, todos los tipos de diabetes, ¿no? Que vamos a ver que no solo son dos, y luego para tratamiento nada más una clase, y solo para la parte de complicaciones agudas también otra clase, ¿ya? Entonces, vamos a, vamos a recalcar ello. Entonces, como tal, ¿no? Voy a hacer algunas preguntitas, ¿no? Para dar comienzo a cada sección, ¿no? Así va a ser también cómo es que vamos a tratar el tema durante el ciclo, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Primero, quisiera que alguien nada más que me pueda decir, esta pregunta es sencilla, ¿no? ¿Qué definición tiene por diabetes? ¿Qué me podrían decir ahí? No estoy preguntando tratamiento, cuánta dosis, ni nada, ¿no? Ni alguna complicación. ¿Qué es diabetes para ustedes? ¿Vale? Vamos a meter la manito, no hay problema. Dicen algo que de repente no es, o sí es. Algunos diabetes. De repente podríamos decir, ¿no es cierto? Que es una enfermedad, ¿no es cierto? No transmisible. ¿Qué más? De repente que es una enfermedad también metabólica, endocrinológica, ¿no? Y por ahí nos vamos acercando ya a la definición que les traje por ahí. Voy a decirles que nos conecten en un ratito. Y ya. Entonces, para ver la respuesta a esto, ¿no? Hay un montón de definiciones claramente, sin embargo acá yo he tratado de esquematizarlos, porque como tal así van a ser también las clases, y bueno, pues por acá vemos que va a ser un conjunto de síndromes, ¿no es cierto? En este caso síntomas y signos, ¿no es cierto? Que van a estar caracterizados por el déficit de la secreción o acción de la insulina, ¿no? Justo ahí estamos viendo una parte crucial de todo lo que se les diabetes, ¿no? La patología de la hormona insulina, ¿no? Y en este caso puede ser porque hay muy poca secreción o porque de repente está actuando mal, o sea, sí se secreta, pero no está funcionando, ¿ya? Por otro lado, eso trae una etiopatogenia compleja, ¿no? Porque no es solo tipo diabetes 1 y 2, sino son un montón de más rasgos, incluso la 2 y la 1 ya son complejas como tal, y más las demás. Entonces, el que funcione nada más mal la insulina no nos va a generar un espectro completo de clínica, ¿no? Luego tenemos que venderse la alteración, o bueno, este déficit, ¿no es cierto?, de la insulina, este mal trabajo de la insulina lo que va a hacer es traer consecuencias, ¿no es cierto? Pero ¿en dónde? En nuestro sistema nervioso central, en nuestro pie, ¿en dónde, no? A nivel del metabolismo. ¿Metabolismo de qué? De los carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿ya? Porque bueno, ustedes por bioquímica recordarán un poquito que tenemos unas 4 biomoléculas importantes, ¿no es cierto? Sin embargo, las que nos sirven para nuestra nutrición principalmente vendría a ser las de carbohidratos, lípidos y también proteínas, ¿no es cierto? Para la parte energética. Entonces, por ahí vemos. En la parte de hiperglucemia, ¿no es cierto?, crónica, esa va a ser una de las consecuencias porque al final nosotros necesitamos que estos biomoléculas, ¿no es cierto?, nos sirven para nutrirnos, para dar energía a nuestras células. Sin embargo, si hay un problema de fondo, ¿no es cierto?, el mecanismo, ¿no es cierto?, del cuerpo, ¿no es cierto?, va a realizar algunos reajustes, pero no va a funcionar del todo y por lo tanto vamos a tener ahí niveles de glucosa elevados crónica. ¿Cómo llegamos a o sea, cómo hacemos esto usando el láser?
A ver, o sea, ¿cómo llegamos aquí? Acá, esto no es una flecha, es todo un octeto, ya de varias cositas que nos hacen llegar a la hiperglucemia crónica, que lo vamos a analizar también ahora, ¿ya? Y por lo tanto, esta hiperglucemia crónica no es adecuada, de hecho, solo tenemos algunos niveles, algunos momentos, en donde podemos tener hiperglucemias, fisiológicas, hiperglucemias agudas y tal, pero la hiperglucemia crónica jamás va a ser normal y bueno, pues eso nos va a traer complicaciones, ¿no es cierto? Que pueden ser agudas o crónicas, ¿no? De repente, ¿alguien recordará algún tipo de complicación así de la diabetes para ayudarles a clasificarles? Es una cosa completa. Solo te preguntas de repente si se acuerdan algún tipo de complicación de la diabetes que hayan conocido, que haya tenido algún familiar, paciente. ¿Alguien? Por ejemplo, podría ser el tema de el pie diabético, ¿no? En este caso, luego ya en la clase propiamente de complicaciones, lo deberíamos clasificar y está por aquí, ¿no es cierto? En las crónicas. Luego también existe lo que vendría a ser la cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Entonces, esa cetoacidosis se encuentra por acá, porque es una complicación aguda. Y así. Entonces, tenemos que conocer ese tipo de complicaciones porque al final, o la diabetes hace que la persona viva, tenga una mala calidad de vida, o sus consecuencias, sus complicaciones, ¿no? Entonces, tenemos que estar al tanto de ello. Por lo tanto, ¿qué viene? La pregunta del millón: ¿cuáles son los tipos de diabetes y cuál es el más frecuente? ¿No? En este caso, tenemos que las más. Uy, no, mis animaciones, disculpen. Las. A ver, los tipos, ¿no es cierto?, de diabetes más comunes, ¿no es cierto?, que podemos recordar son diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no es cierto? Una que es resistencia a la insulina y otra que no es resistencia a la insulina, ¿no es cierto?, que es más hereditaria y así, pero son características que de repente podemos mejorar, ¿no? Ahorita que ya vamos a llevar el curso de endocrino. Entonces acá las características que les estaba presentando, ¿ya? Las voy a dejar así nada más porque resultó al revés las animaciones, son la incidencia, por ejemplo, ¿no? No es necesario que, o sea, se sepan así tipo de memoria la incidencia, ¿no? 4,1% en la población blanca de Estados Unidos, etcétera, pero sí es necesario reconocer, estar al tanto más o menos de la incidencia, porque si no, tampoco vamos a tener contexto. Entonces, aquí, ¿quién gana en más frecuencia? La diabetes tipo 2, ¿ya? Luego, el inicio, eso también es importante, el inicio de enfermedad, ¿ya? Acá podría corregir, inicio de enfermedad. Acá en la diabetes mellitus tipo 1 es antes de los 20 años, ¿ya? Más o menos entre 4 o 6 años o entre 10 a 14, o sea, en dos momentos, ¿ya? Pero en los jóvenes y antes de los 20 años. Sin embargo, la diabetes tipo 2 es más de los 40, ¿ya? Por eso es que dicen que la diabetes tipo 2 es más de los adultos y la diabetes tipo 1 es más de los niños, ¿no? Sin embargo, por eso es que hay que actualizarnos, no solo leer, no sé, pues tipo de Grabanco y ya, ¿no? O Diapo, ¿no? Que las Diapos también de persona se van actualizando. Hay que actualizarnos y lo que se dice es que la diabetes tipo 2 ya no es su inicio de enfermedad, ya no necesariamente es más de 40 años, sino que en la edad media va disminuyendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la población en general se va occidentalizando más, va teniendo más tipos de problemas a nivel de su alimentación, de su estilo de vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, la diabetes ya aparece mucho más antes. Entonces, si alguien es diabético y tiene, no sé, pues, 20 años, uno dirá, ya, diabetes mellitus tipo 1, ya, porque es joven, no, no necesariamente puede ser tipo 2, ya, entonces, igual hay que reconocer eso y tener en cuenta. Y acerca de la etnia, ¿no? También es algo importante, algunos dirán, no sé, pues, no, seguro, puro memoria, ¿no? Pero también te da un patrón, ¿no? Para poder de repente identificar algún tipo de caso. En este caso afecta más a los blancos no hispanos y por el otro lado, acá sí es un poco más frecuente los afrodescendientes, los americanos, hispanos y así, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos, ¿no es cierto? Nombra 12 de los factores de riesgo de la diabetes. Yo la verdad, esto está para editar. Acá yo quería colocar 20 o 16. ¿Por qué? Porque al final no es tanto de memoria, sin embargo, en las rotaciones que van a tener en medicina interna, bueno, ya probablemente es su tercer ciclo en medicina interna, contando semiología, M2 y este sería M3. Algunos doctores preguntan esto. No 12 factores de riesgo, pero sí te dicen, ¿no? Dime 5 factores de 10 causas de, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, es divertido como que entrenarse por sí solo, ¿no? Y la verdad, la diabetes tiene un montón de causas, entonces
Por eso es que lo coloqué. Vamos a nombrar principalmente de la diabetes tipo 2, porque si hago de uno y de los otros dos tipos, ¿no? De la diabetes no clasificada y de la gestacional, nos demoramos un montón. Entonces vamos a hablar de la diabetes tipo 2. Ya está. Ahí está, ¿no es cierto? La primera causa que quisiera que recuerden, acá todo lo puse con dibujitos, es el de los antecedentes familiares, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un familiar, mi mamá, mi papá, o sea, parientes de primer grado, ¿no es cierto? Y tiene diabetes, entonces yo también voy a tener, bueno, no necesariamente, pero es que es muy fuerte la relación. Por eso es que se coloca como factor de riesgo, ¿ya? Uno obviamente cuidando se puede evitar. También tenemos la etnia, ¿no es cierto? Que acabamos de mencionar. El sobrepeso o la obesidad, ¿no es cierto? Habría que recordar también, o hay una clase incluso de este síndrome metabólico, ¿no es cierto?, que nos habla acerca de todas las características que hacen que nosotros veamos las características así antropométricas, ¿no es cierto?, de la obesidad, ¿no? Y obviamente ahí está el perímetro abdominal. Luego, ¿qué más también tenemos? La hiperlipidemia, ¿no es cierto? Acá vemos cómo está formándose, ¿no es cierto?, las placas de ateroma, ¿no es cierto? Entonces significa que hay un montón de colesterol, triglicéridos aumentados, HDL aumentado, ¿cierto? Y bajo, digo, al revés, LDL aumentado y bajo HDL, ¿ya? A mí no me gusta decir personalmente grasa buena, grasa mala, al HDL y LDL, porque ambas realmente son buenas, ¿no? Sin embargo, está ahí para que lo recuerden, ¿no? HDL es aquella lipoproteína que transporta, ¿no es cierto?, las grasas de nuestros tejidos, de nuestros vasos sanguíneos hacia el hígado, ¿no es cierto?, casi digo por el corazón, hacia el hígado para que lo pueda metabolizar y reciclar en otra cosa, por lo tanto es buena. Y la otra, el LDL, que lo pinta de malo, ¿no es cierto?, lleva las grasas que acaba de producir el hígado, ¿no es cierto?, pensando en nutrir a su cuerpo, y le dicen malo, y bueno, pues el LDL al final es el que entrega esa carga de grasa, ¿no es cierto?, hacia los demás tejidos. Obviamente es malo cuando es en exceso o cuando están oxidados, ¿no?, por tabaquismo o alcohol, ya. Pero bueno, hiperlipidemia. Luego tenemos acá patología cardiovascular, ¿no es cierto? Claramente va a estar relacionado. También tenemos los alimentos ricos en grasa y azúcar. Esto es más sencillo de recordar. Esta parte ya tiene que ver con los factores ambientales, ¿no? El tema del tabaquismo, del alcoholismo, ¿no es cierto?, del sedentarismo, obviamente, y viceversa, o bueno, el tema del ejercicio, ¿no es cierto?, es un factor protector, ¿ya? También tenemos fármacos. Ahí también les voy a comentar cuáles son, pero principalmente acuérdense de los glucocorticoides, ¿ya? Y por otro lado tenemos la presión arterial elevada, no presión arterial, sino elevada como factor de riesgo. El tema de ya tener prediabetes, ¿no? El riesgo de diabetes es tener prediabetes. Por lo tanto, antes no se hacía, pero ahora sí, el hecho de dar tratamiento incluso a los prediabéticos. No es lo mismo, ¿no es cierto? Pero no es que voy a esperar, ya mi paciente tiene prediabetes. Chévere, no es diabetes, entonces no te trato, no te digo nada. No, igual hay que tener un manejo con ellos, ¿ya? El tema de la catocinegricas como representante de una de las manifestaciones de la resistencia a la insulina, que es característico en la diabetes mellitus tipo 2. Y luego, por otro lado, tenemos el SOP, ¿no es cierto? El síndrome ovario poliquístico, así como el de las diabetes mellitus gestacional, ¿no es cierto? Y el peso extremo al nacer, ¿no? Puede ser por macrosomía, ¿no es cierto?, o por tener el peso muy bajo, ¿no es cierto?, pero también son factores, ¿ya? Muy bien, entonces, regresando en el tiempo, vamos a recordar un poquito, ¿no?, de lo que viene de las ciencias básicas para poder entender mejor algunos conceptos, ¿no? En este caso, vamos a irnos acá a esta partecita, ¿ya? Siempre vamos a tener así secciones de tardes de relación ciencia básica porque es necesario en cada tema, ¿no? Para tiroides, para el Cushing y así, recordar un poco de histo y fisiología. El tema de diabetes me hace sí o sí tener que recordar el funcionamiento, cómo funcionan las células beta, ¿no es cierto?, y la relación de ella con otros mecanismos, ¿no? En este caso, seguimos las flechas o el camino amarillo, ¿no es cierto?, o las flechitas que vamos por aquí, ¿no es cierto? En este caso, ingresar la glucosa a nuestra célula beta, que ¿quién es la célula beta? Es una de nuestras células que está en el islote de Langerhans, ¿cierto? El islote del páncreas tiene dos partes, una parte exocrina y otra parte endocrina. La endocrina genera hormonas, la exocrina genera esos jugos pancreáticos, básicamente, ¿no es cierto?, que va a botar por sus canalículos, por su conducto de Wilson y tal, por
Santorini y en donde en los 2/3 de la segunda porción del duodeno, ¿ya? Por ahí lo bota. Por lo tanto, en donde está ahora en el tubo digestivo, ¿no es cierto? Estamos en la parte externa. Por lo tanto, se llama exocrino. En cambio, como esto, ¿no es cierto? El producto de estas células beta no va hacia ningún tubo, ¿no es cierto? Sino se queda en la sangre, ¿ya? O sea, va directo a la sangre. Entonces, le dicen endocrino, ¿ya? El punto es que ahí tenemos varias células beta, alfa, gamma, ¿no es cierto? Alfa es para glucagón, la beta, nuestra bellísima beta, va a encargarse de crear las insulinas, ¿no es cierto? Y bueno, pues la gamma la somatostatina, ¿ya? Entonces, por ahí los encontramos y ahora sí ya ubicados, ¿no es cierto? Ya sabemos que esta es la célula beta y en dónde está. Esta célula beta le ingresa la glucosa, ¿no es cierto? Vemos cómo esta glucosa básicamente hace glucólisis, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver justo en el introductorio de cuarto ciclo. Vemos que, ¿no es cierto? Que es la máxima principal de esta glucosa porque al final es un nutriente, ya. Entonces, esto hace que se cierre, que se despolarice, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando se despolariza, se abren, ¿no es cierto?, los canales de calcio, ingresa calcio, aumenta la concentración interna o intracelular de calcio en la célula beta y eso hace que se puedan salir, hacer la exocitosis, ¿ya? Y puedan salir, ¿no es cierto?, las insulinas, ¿ya? Bien, es sencillo, ¿no es cierto? Ahora, esta imagen era para explicar también ello. Estos son 2 pasos, acá explico paso por paso, ¿no? Acá vemos como al final, cuando ingresa el calcio, ¿no es cierto?, ya despolarizada, una célula despolarizada, salen las vesículas, ¿no es cierto?, con la insulina para que vaya a la sangre y, bueno, pues pueda cumplir su función de hormona, ¿no? Entonces, por aquí encontramos, ¿para qué sirve ahora la insulina? Bueno, nos vamos por aquí, sirve por un montón de cosas. Ya acá estaba la célula beta, ¿no es cierto? Es la insulina, y se dan cuenta, esta célula beta, así como varias células, pero ahorita nos vamos a enfocar en esta, se comporta como, no sé, pues, un call center, que está ahí con un montón de celulares, ¿no es cierto?, comunicándose con el presidente, con el vicepresidente, el secretario, el tesorero y todos, ¿no es cierto?, acerca de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, tiene, no sé, pues, algunos celulares, teléfonos para contestarles a las glucosa y aminoácidos para que puedan entrar, pero luego también tiene algunas, no sé, pues quejas del glucagón, entonces también le tiene que contestar y así, el glucagón sería la hormona que produce la otra célula, ¿no es cierto? Entonces tiene sentido que haya intercomunicación entre la célula beta y la célula alfa, ¿no? Ya, luego también el glucocorticoide, ¿no es cierto?, va a hacer que se inhiba todo este proceso de la creación de la insulina, ¿no es cierto?, otras hormonitas ahí del apetito como la leptina, ¿no es cierto?, la acción simpática que, bueno, pues ya vieron un poquito por Lorena en terapéutica, ¿no es cierto?, también va a tener efecto. De hecho, el sistema simpático y parasimpático se meten en todo, ¿ya? Entonces, ¿cómo no lo van a hacer con algo como la nutrición, ¿no es cierto?, con la diabetes? Ya, la diabetes no, la nutrición en general, ¿no es cierto?, en la que está involucrada la insulina. Entonces, ya, el punto es que tenemos insulina, ya se secretó. Ahora, ¿qué sucede? ¿No es cierto? Bueno, esta insulina tiene que trabajar. ¿Y con quién va a trabajar? Bueno, va a ir caminando por la sangre, ¿no es cierto?, hacia 2 lugares, hacia el músculo y hacia el tejido graso, ¿ya? Principalmente. Encontramos que cuando tiene contacto con la insulina, ¿no es cierto?, va a producir todo esto, ¿no es cierto?, gluconeogénesis, captación de glucosa, ya, pero ¿qué es esto, no? O sea, yo veo mucho que al menos el endocrino, ¿no es cierto?, tienden a memorizar mucho esto, ¿no? Y eso lleva a fallar, ¿no? Porque se equivocan una letra de gluconeogénesis, será aumentar, disminuir, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces ya fue. Entonces, mejor entenderlo. Acá un ejemplito solo con la palabra de aumento de la captación de glucosa. ¿Qué es esto, no? Acá vemos cómo es que la insulina llegó a su receptor de insulina, ¿no es cierto?, de una célula común, de una célula periférica, ¿ya? Entonces, ella, como se dan cuenta, tiene un montón de funciones que hacer ahí, ¿no es cierto? No va solo por una función, sino hace un montón, ¿ya? Pero no nos vamos a enfocar tanto en eso, sino acá, en esta función, en el que va a afectar a ciertas vesículas que tienen transportadores de glucosa, ¿no es cierto? Por tanto, la insulina, yo soy una célula así común, ¿no?, del cuerpo. Llega mi insulina, ingresa, y yo que tengo mis puertas, ¿no es cierto?, para, mis compuertas, como quieran decirlo, para que ingrese la glucosa, ¿no es cierto?, yo no las puedo como que expresar, no pueden estar en mi membrana, pero se supone que tienen que estar afuera, ¿no es cierto?, para que puedan por ahí entrar las glucosas, ¿no es cierto?, pero no, yo las tengo guardadas, porque yo estoy esperando que venga a mí
insulina, ¿no es cierto? Para que de ahí se puedan expresar. Y eso es lo que hace, ¿no es cierto? Ayuda a la expresión de estos transportadores de glucosa o llamados GLUT, ¿ya? Y bueno, pues ¿en qué tejido se da eso? Justo en estos dos, en la insulina y en los, en el tejido muscular, así como en el adipocito, ¿ya? Hay varios tipos de GLUT, eso ya es en bioquímica, pero el que tienen que recordar es el GLUT4. Y el GLUT4 sí o sí depende de insulina. Los demás GLUT1, 2, bla, 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 no dependen de insulina, puede ingresar la glucosa cuando quiera, pero en el GLUT4 sí, ya depende sí o sí de la insulina y está en estos dos tejidos principalmente, cerebral muscular y adipocito. Chévere. Entonces ya hemos visto cómo genera esto, ¿no? Y tiene sentido porque saben cuándo se, ya para terminar con este recordatorio fisiológico, cuando se libera más insulina, cuando acabamos de comer, ¿ya? En el ciclo ayuno-alimentación tenemos dos partes, lo que acabo de decir, alimentación y ayuno. Cuando tú comes y empiezan a correr unas 4 horas, ya esa es la etapa postprandial, ¿no es cierto? Después de que has comido. Y por lo tanto, en ese momento, en esas 4 horas, aún tienes un montón de energía, porque antes de que almorzaras, no has comido y por lo tanto no había energía, estabas ahí como que tu cuerpo está sobreviviendo. Llegó la comida y es toda una bonanza para tu cuerpo. Y por lo tanto, la insulina ahí es la reina, porque dice, ok, llegó una torta gigante al organismo, ok, ¿qué voy a hacer? Dos cosas. Voy a, no sé, partir unas 4 rebanadas, las voy a comer porque todas mis células están hambrientas, pero el resto las voy a guardar. Entonces, estás haciendo dos cosas, una alimentación rápida, aguda, por así decirlo, y la otra es la de almacenamiento, ¿no es cierto? Entonces, eso es a lo que se refiere. Vamos a aumentar la captación de glucosa, porque ¿qué pasa? O sea, está llegando no sé, pues, la torta, ¿no es cierto? Y tu puerta está cerrada, ¿no? La puerta tiene que estar abierta para que capte más glucosa, ¿ya? Por eso es que están los GLUT ahí expresados. Y luego también está la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Síntesis de colesterol, síntesis de lo que sea, porque al final, ¿cuándo vas a ahorrar esa comida? ¿No? Cuando te falte energías, o sea, cuando estés en la octava, no sé, pues 10ª hora de ayuno, ahí vas a decir, ok, con estos pedazos de torta los voy a guardar para después. No, en ese momento vas a querer usarlos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el momento en donde se ahorra o se sintetizan formas de almacenamiento de las biomoléculas energéticas, como vendría a ser los carbohidratos, lípidos y colesterol. Ejemplo, para el carbohidrato, glucógeno, para el lípido, colesterol, triglicéridos, para las proteínas, o sea, de aminoácidos, lo construyes y lo guardas como proteína, ¿no? Ese es ese momento, es en la etapa postprandial por medio de nuestra bellísima insulina, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? La gluconeogénesis también aumenta y en el adipocito la lipogénesis, o sea, lo que les acabo de decir, el aumento, el número de células adiposas también aumenta. Tiene sentido porque acabas de comer, entonces acabas de comer tu pollo a la brasa, súper grasoso, entonces tú vas a hacer eso, utilizar lo que se necesita, pero luego el resto lo vas a almacenar, ¿ya? Entonces creas más de esos depósitos y la lipólisis disminuye. ¿Cuándo vas a hacer lipólisis? ¿Qué es lipólisis? Su nombre lo dice, lisis, ¿no es cierto?, de las células adiposas. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando te falte comida, ¿no es cierto? Ahí las vas a destruir, vas a decir ya, cada lipocito, ¿cuántos triglicéridos, cuánto colesterol tienes? Porque los necesito porque ya estoy en mi octava, 16ª hora sin comer. Entonces, eso sucede en el ayuno. Ahorita no, ¿no es cierto? Porque estamos ahorita en la etapa postprandial, ¿ya? Entonces se disminuye. Entonces, eso es lo que hace nuestra insulina, ¿ya? Pero, ¿cómo es que la hiperglucemia, ¿no es cierto?, produce la diabetes? Eso también es una buena pregunta. Y bueno, pues ahí, toda la pregunta tiene también su respuesta. Y en este caso tenemos la del octeto ominoso, ¿ya? De la hiperglucemia. En este caso, vemos, ¿no es cierto?, que tenemos esas características, ¿no? Uno, el de la disminución de la secreción de la insulina, ¿no es cierto? El aumento de la gluconeogénesis, aumento de la secreción de glucagón y tal, ya, pero ¿cómo se explica todo esto? Bueno, a ver, vamos a iniciar, la verdad, desde cualquier lugar. Iniciemos con esta partecita. Dice disminución de la secreción de insulina, ya. Digamos que nosotros ya tenemos un páncreas, ¿no es cierto?, que está fallando. En este caso, porque tiene la diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y qué hay ahí, no es cierto? Hay una destrucción, ¿no es cierto?, de las células beta. Y por lo tanto, si no hay células beta, no hay alguien que te cree esa insulina. Por lo tanto, hay disminución de la secreción, ¿ya? Entonces, o de repente hay un tumor o algo en la cabeza del páncreas, ¿cierto?, por acá, ¿no? O un cálculo, etcétera, esas cosas pasan. O un tumor también puede ser, ya sea del páncreas o del duodeno, etcétera, que
hace que haya menos tejido funcional, ¿no es cierto?, para esta secreción de insulina. Entonces, si hay menos insulina, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se acuerdan que la insulina creaba esas puertas para que ingrese la glucosa? Imagínate que no hay suficiente insulina. Hay algunas zonas de tu cuerpo que van a decir, oye, nunca llegó la insulina, ¿qué pasa? Por lo tanto, en la sangre sigue habiendo, ¿no es cierto?, un montón de glucosa. ¿Por qué? Porque acabas de comer, hay un montón de glucosa, es lo normal. Pero también lo normal sería que la insulina también se produzca a la vez, porque acabas de comer, para que puedan ingresar. ¿A dónde? A las células, porque así tipo que las has comido y es necesario que se nutran. Entonces las células se quedan ahí como que tipo, esperando, ¿no?, cuándo va a ingresar, y piensan que nunca llegó esa comida, ¿no es cierto?, por así decirlo. Por lo tanto, van a evocar mecanismos, ¿no es cierto?, para generar más glucosa, ¿ya? ¿Cómo lo vendría a ser el aumento de la gluconeogénesis, ¿no es cierto? En este caso, el hígado, que está al tanto de ello, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es un proceso de creación de glucosas. Hay dos procesos, ¿ya? Uno que es el de romper a un carbohidrato para de ahí sacar glucosas, en este caso el carbohidrato se llama glucógeno, y el proceso para romper ese glucógeno se llama glucogenólisis, ¿ya? Entonces lo va rompiendo, ¿no es cierto? Pero eso lo hacen en las primeras horas de ayuno, ¿no? Y además el glucógeno es que tampoco sea ilimitado, tiene, es finito, ¿no? Por lo tanto, lo que uno hace, ¿no es cierto?, es lo que el hígado hace como nuestro laboratorio del cuerpo es crear glucosas así, tipo de la nada, o sea, hace magia. ¿Cómo? Bueno, no hace magia, hace metabolismo, básicamente. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, primero crea o solicita, ¿no es cierto?, la presencia de tanto lípidos como proteínas. Entonces dice a todo el cuerpo, ¿no? Ese es su estado de alerta. Necesito que todos los tejidos, ¿cierto? Yo sé que están en ayuno y tienen hambre. No voy a decir, no me importa. Pero tienen que tienen que darme a mí como hígado dos cosas. Glicerol, ¿no es cierto?, como parte de los lípidos, y lactato, piruvato, ¿no es cierto?, como parte de las proteínas. Me tienen que dar proteínas y lípidos para que yo pueda, con mi magia, etcétera, convertirlo en glucosa. A esa magia, no se le llama magia, sino es un proceso de como unos 20 pasos. Se llama la gluconeogénesis, ¿ya? Que es el proceso para crear glucosas a partir de otros compuestos diferentes a los carbohidratos, ¿no? Entonces, eso, ¿no?, es lo que va a hacer el hígado, ¿no? Al no encontrar la insulina en sangre y tener varias células de todo su cuerpo quejándose de que, bueno, pues no le llega la glucosa, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque se mantiene en la sangre, ¿no? Y no entra. Entonces, esto es una de las cosas que hace. Y eso, obviamente, también promueve que aumente o se mantenga la hiperglucemia. ¿Qué más? Aumento de la secreción de glucagón. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón se encarga es la hormona del ayuno. Y él dice, ok, se acabó la comida, ya pasaron las 4 horas, muy bien, ahora yo entro para saquear a todos y ayudar con el proceso de gluconeogénesis y otros procesos que se hacen en el ayuno. Pero, como se dan cuenta, no es que estemos en ayuno, acabamos de comer, ¿no es cierto? El problema es que no hay insulina, ¿no es cierto?, que no está funcionando bien, etc. Pero igual se activa, ¿no es cierto?, el glucagón. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar, no, yo los voy a ayudar. Yo voy a ayudar a que este pueblo pueda tener esos alimentos, porque ahorita están diciendo todas esas células que no les están llegando. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ayudar con todos los procesos necesarios para que haya esa glucosa y le llegue, ¿no? Entonces, establece algunos procesos, como vendría a ser el de la gluconeogénesis, ¿no? O también antes el de la glucogenólisis. Difusión de los neurotransmisores también, porque al final, recuerden que está conectado, ¿no?, el sistema nervioso central con nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, nosotros cuando vamos comiendo, nos vamos saciando. ¿Por qué? Porque hay algunos receptores, ¿no es cierto?, ya sean mecánicos o quimioreceptores, que uno dice, en el estómago dice, acá ya llegó, no sé, tantos aminoácidos. Y también un poquito de lípidos, y mi estómago que estaba vacío, ¿no es cierto?, ahora está distendido tantos centímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa información le llega al sistema nervioso central y dice, ok, yo que tenía la palabra hambre en mi cabeza, ya la voy a cambiar, ya no tengo tanta hambre, ¿no? Entonces, así se funciona. Sin embargo, esta persona está comiendo, pero no se siente limitada a las células, entonces también va a haber una disfunción de esa comunicación. ¿Qué más tenemos por acá? La disminución de la captación de la glucosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no está la insulina, ¿no es cierto?, entonces no puede captar glucosa los tejidos periféricos, ¿no es cierto? O sea, no va a entrar.
Por otro lado, el aumento de la lipólisis, ¿no es cierto? Esto se da porque, bueno, otra vez, sería una de las consecuencias también del glucagón, ¿no? Del que no haya adecuadas cantidades de glucosa ingresantes a las células. Entonces, aumenta este rompimiento de las grasitas, ¿no? Disminución de la incretina también, ¿no es cierto? Así como el aumento de la respuesta de la glucosa, porque dicen, ok, estamos en hambruna, por lo tanto, tu riñón, tú que desechas todo lo ya no es necesario, te digo una cosa, la glucosa ahorita sí es necesaria. Entonces, por favor, al momento de filtrar, no permitas que perdamos tanta glucosa, porque es necesaria, ¿ya? Y eso es otra de las causas para que haya más hiperglucemia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la fisiopatología, ¿no es cierto?, de la clínica? ¿Cómo se relaciona? En este caso acá yo les traigo un dibujito bonito del argente, ¿ya? En el cual nosotros podemos observar, bueno, esta es la argente, ¿no? Ya es de un artículo, pero básicamente podemos ver, ¿no?, cómo es que esta insuficiencia de la insulina, ya sea la falta de insulina o el hecho de que estemos teniendo una insulina que no tenga acción por una resistencia a la insulina, ¿no es cierto? En ambos casos es insuficiente, ¿no? No está cumpliendo su función la insulina. Por lo tanto, vamos a ver que hay una disminución de la captación de la glucosa, ¿no es cierto?, en los tejidos periféricos, como vendría a ser el tejido muscular, y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer tanto el músculo como el tejido graso? Se van a degradar. Eso es lo que va a mencionar, ¿no es cierto? Básicamente es lo que va a suceder, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a querer darle esa proteína, ese aminoácido, esa proteína, ese aminoácido o ese glicerol, ¿no es cierto?, al hígado para que pase su gluconeogénesis, ¿no? Que es lo que les había comentado, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Que esta glucosa, ¿no es cierto?, que ya la convirtió en glucosa por medio de la gluconeogénesis, lo va a convertir lo va a sacar, digo, a la sangre, ¿no es cierto?, y va a generar hiperglucemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al hígado le han dicho, oye, me falta comida, ok, yo resuelvo, entonces ya está, es su manera, ¿no es cierto?, de volver, de elevar esos niveles de glucosa. Sin embargo, no es adecuado que tengamos niveles de hiperglucemia crónica, ¿no? Y es lo que está sucediendo porque todo esto es crónico, ¿no? Es una mala comunicación así tremenda solo por esta parte de insuficiencia de la insulina. Por lo tanto, algunas de las consecuencias rápidas que podemos ver por aquí vendría a ser el de la acidosis metabólica, ¿no? En este caso, las cetonas, ¿no?, como parte de los tejidos, tejido adiposo, ¿no es cierto?, va a aumentarnos sus niveles en sangre y por lo tanto esto va a generar una acidosis y como no respiratorio es metabólico y por lo tanto va a tener alteraciones al sistema nervioso central, ¿no es cierto?, como vendría a ser ya toda la clínica de la citocidosis diabética, ¿ya? Por otro lado tenemos la hiperglucemia, ¿no es cierto? Y cuando hablo de hiperglucemia, ¿qué va a suceder? Que nosotros no podemos tampoco tener tanto de algo en nuestra sangre, porque va a decir, es demasiado, hay que botarlo, ¿no? Porque tenemos demasiado, mucho. Por lo tanto, vamos a botarlo por la orina, ¿no es cierto? Y eso va a generar una diuresis, ¿no es cierto? Eso va a permitir, ¿no es cierto?, que perdamos agua, pero también electrolitos, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos vamos a deshidratar. De esta forma vamos a también a ver un fallo circulatorio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está fallando la deshidratación, ¿ya? Por otro lado también tenemos la hiperglucemia, ¿no es cierto? Acá está, muy bonito, la verdad me encanta esta imagen. ¿Por qué? Porque vamos, esta hiperglucemia vamos a botarla, ¿no es cierto?, por la orina, chévere, glucosuria, ya lo mencionaste, muy bien. Pero cuando perdemos por la orina glucosa, no solo vamos a perder calorías, ¿no es cierto?, porque la glucosa al final, ¿qué es? Es un componente energético. Entonces vamos a perder de peso, así como vamos a decir, ya estamos perdiendo nutrientes, ¿no es cierto?, componente energético, por lo tanto vamos a comer más, ¿no? Eso es lo que se llama polifagia, ¿no es cierto?, tener mucho más apetito. Muy bien. Por otro lado tenemos la poliuria, ¿no es cierto?, que vendría a ser, bueno, vamos a estar orinando, ¿no es cierto?, glucosa y por lo tanto vamos a estar orinando más. En general, la poliuria, ¿ya? En este caso, eso va a llevarnos a esa deshidratación, pero también como compensación vamos a tener un estado de polidipsia, es decir, el de tener mayor cantidad de sed, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya tenemos acá unas 3P, pérdida de peso, polifagia, polidipsia, ¿no? Y acá está la cuarta, la poliuria, ¿ya? Y por otro lado tenemos la hiposmolaridad, que también nos lleva a lo mismo, la deshidratación, y la glicación, que vendría a ser un fenómeno que sucede con las glucosas, ¿no es cierto?,
cuando se glican ya, pero de forma aberrante, ¿no es cierto? Esto va a traer complicaciones crónicas, ¿no? A nivel del endotelio, ¿no? Y por lo tanto a nivel general. Entonces, a nivel de la clínica, ¿no? Nosotros habría que recordar algunas cosas, como que principalmente tenemos una etapa asintomática, ¿no? Sí tiene unas 4, características signos frecuentes, ¿no es cierto? Sin embargo, no podemos limitarnos a ello, porque hay una primera gran parte, ¿no es cierto?, de años, de 4 a 13 años, que es asintomático. Entonces, habría que recordar ello. Y en la parte sintomática podemos ver algunos síntomas inespecíficos, ¿no? Como decir, fatiga, malestar, anorexia, monorrea, ¿no? O sea, alguien con dolor de cabeza, fatiga, malestar, no pensaría que tenga diabetes. Tampoco son signos diagnósticos, ¿no? Por lo mismo que son inespecíficos. Sin embargo, son algunos síntomas que nos da la hipoglucemia. Por otro lado, tenemos los síntomas, los sintomáticos, ¿no? Que vendría a ser ya los 4P que vimos, ¿no es cierto? Ya sabemos el por qué, así como la visión borrosa, debilidad, ¿no? Y también algunos otros que ya están relacionados a el aumento de estas complicaciones, ¿no es cierto? Como vendría a ser el adormecimiento, calambre y así. Entonces, acá como tal les traje una tablita, ¿no es cierto? Para, bueno, poder recordar cuáles son las características así más frecuentes de diabetes tipo 1 y tipo 2. En este caso, en la parte de la genética, vemos que esta, ¿no es cierto?, la tipo 2 está frecuentemente relacionada a la parte de la familia, ¿no es cierto? Y bueno, pues es poligenética. En cambio, acá en la diabetes tipo 1 sí hay que recordar bastante esto lo subrayan, lo ponen en post-it gigante. El HDL-DR4 y DR3, ¿ya? Está súper relacionado al diabetes tipo 1. La patogenia, ¿no es cierto? El por qué esta enfermedad, ¿no es cierto? La causa de la diabetes tipo 1 es por nuestra destrucción autoinmune de las células beta, ¿no es cierto? Entonces se destruyen y por lo tanto no hay insulina, no existe porque tampoco hay las otras células, ¿no es cierto?, que la producen. En cambio acá sí existen las células beta, incluso sí producen insulina, sin embargo, ¿qué es lo que está fallando? En la resistencia a la insulina, ¿ya? Asociación a la obesidad no tiene, en cambio la diabetes tipo 2 sí tiene fuertemente. El comienzo, esto ya lo sabemos, ¿no es cierto? Antes de los 20 años, ¿no es cierto? Con 2 picos, ¿no es cierto? De 4 a 6 años, de 10 a 14, ¿no es cierto? Y en el diabetes tipo 2, mayormente mayor de los 40 años. Con respecto al péptido C, ¿qué es, no? En este caso, el péptido C es aquella moleculita hermana de la insulina que tú ves en la sangre una molécula de insulina, también se produce una molécula de péptido C, porque nacen así, de forma pareja, ¿ya? Por lo tanto, uno puede decir, ¿no es cierto?, que tiene mayor cantidad de insulina, ¿no es cierto?, si es que también se queda la cantidad, si es que también produce mayor cantidad de péptido C. ¿Y por qué nos sirve? Porque la insulina, al toque, ni bien nace, ¿no es cierto?, se va gastando en un montón de funciones que tiene que cumplir. En cambio, el péptido C no, por ahí queda. Entonces, es una forma también de dosar, ¿no? Cómo está la producción de insulina. ¿Cómo lo mides? Con el péptido C. Entonces vas a ver que aquí está disminuido ausente. ¿Por qué? Porque no hay producción de insulina. En cambio, en el otro lado, sí hay insulina y por lo tanto también va a estar aumentado la producción de péptido C. Lo que está fallando es la resistencia, ¿no es cierto? La sensibilidad a la insulina acá es alta, ¿no es cierto? Acá no hay problema, el problema es que no hay insulina, y acá es baja, ¿no es cierto? Hay poca sensibilidad, ¿no es cierto? El riesgo de la acidosis es mucho más alto en el diabetes tipo 1, ¿ya? Y acá de dato les digo, ¿no es cierto?, que a nivel de las complicaciones agudas, en este diabetes tipo 1 es mucho más frecuente la cetoacidosis diabética, y por acá el estado hiperosmolar, ¿ya? Luego tenemos en las células beta, ¿no es cierto? Tenemos los islotes, va a estar disminuidos. ¿Por qué? Porque se están destruyendo. Y por acá va a ser variable, ¿no es cierto? Porque, bueno, pues también depende de qué tan malo ya se encuentre el tema, ¿no es cierto? Con histología, ¿no es cierto? Tenemos el tema de la infiltración leucocitaria, o sea, bueno, esto es un poco más de, de patología como tal, ¿no es cierto?, que ya llevaron también, pero pueden darse cuenta, ¿no?, que acá más que todo el depósitos, ¿no es cierto?, de amiloide, ¿ya? Y por acá más que todo la parte inflamatoria, ¿ya? Porque está habiendo destrucción de ese islote. Y por otro lado, lo que estoy seguro que sí o sí conocían incluso antes de ingresar a clínicas, es el hecho de que en la diabetes tipo 1 se trata con insulina, terapia con insulina. En cambio, del otro lado tenemos que hay que tener en cuenta los estilos de vida, el cambio de estilo de vida, ¿no es cierto?, es principal básico, también el medicamento, ¿no es cierto?, así como la terapia con la insulina, ¿no? Entonces, ya para cerrar un poco el introductorio, ¿no?,
vamos a abordar, creo que una de las cositas más importantes de diabetes, ¿no es cierto?, que vendría a ser el tratamiento. Ya, de hecho también para tratamiento, como les dije, es toda una clase completa, ¿no? En la universidad y en las clases regulares va a tener también su tiempazo. Sin embargo, acá algo que sí les quería mostrar era el tema de este algoritmo, ¿no es cierto? Porque nos muestra qué es lo que tenemos que hacer con un paciente diabético, ¿no es cierto? Muchas veces primero tenemos que hacer el adecuado diagnóstico, ¿no es cierto? Y para decir recién ahí que son o no son diabéticos. Entonces todo inicia acá con ese algoritmo, ¿no? Que de hecho es una guía práctica clínica peruana. Entonces, empezamos. Viene una persona, ¿no es cierto?, que tiene sospecha de diabetes y es referido, ¿no es cierto?, o una persona con factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Ya tiene factores de riesgo. Vimos arriba, diapositivas arriba, como unas 12, 15 factores de riesgo ya. Tiene factores de riesgo. ¿Es diabético? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aún no podemos tener esa respuesta. Tenemos que ver si presenta los síntomas clásicos de la diabetes. ¿Tiene o no tiene? Si sí tiene, entonces hay que hacer una glucosa en sangre, ¿no es cierto?, venosa. En el caso de que el resultado sea mayor de 200, entonces sí tiene diabetes, ¿no es cierto? Y acá está el CIE, ¿no? Su código, ¿no? Internacional de Enfermedades. Por otro lado, ¿no es cierto?, vemos el hecho de los síntomas de la diabetes, que no tiene, ¿no es cierto?, esos síntomas clásicos, los 4 que mencioné: polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso. Entonces, si no tiene, entonces hay que hacerle una glucosa en ayunas, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver si cumple con estos criterios. En el caso de que sea menor de 100, 110, es normal. Es un paciente normal que no tiene diabetes. En el caso de que tenga 110 a 125, ¿no es cierto?, en este caso, acá sí vemos, ¿no es cierto?, que tenemos que repetir la muestra de glucosa, ¿ya? Entonces, si en la segunda prueba me sale menos de 140, entonces se llama glucemia basal alterada. Si es que tenemos una glucosa que está de 140 a 199, entonces es una intolerancia a la glucosa. Y en el caso de que tenga mayor de 200, es una diabetes mellitus, similar, ¿no? Y por otro lado, si desde el inicio ya tenía más de 126, entonces decimos que tiene diabetes. No, eso es importante, ¿ya? Lo recalcan muchas veces o sea, a veces esto parece sencillo, ¿no? Pero luego cuando ponen los casitos, ¿no?, uno se confía y dice, no, sí, obviamente era diabético, tenía mayor de 126. Sin embargo, si era su primera toma de muestra de glucosa, no puedes afirmar eso, tienes que tomar otra, porque ¿qué pasa si en la segunda muestra, ¿no es cierto?, te sale mayor de 126, ¿no es cierto?, o menor de 126? Si es menor de 126, tienes que repetir, hacer esa muestra, y el resultado te puede llevar a otro, ¿no es cierto?, a otro fin, a otro diagnóstico, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta ahí, ¿no? Recién si tienes 2 veces 126, ahí ya tienes diabetes mellitus, ¿no? Entonces, esta era la pepita y fijaza, ¿no?, que quería que tengan en cuenta, ¿no? Porque, bueno, el introductorio creo que nos hizo las 4. Entonces, para no extender mucho más, aquí terminaría la parte de medicina 3, que también me demoré yo también un poquito. Y bueno, más o menos así es como vamos a desarrollar las clases, ¿no es cierto? Vamos a tener esas tablas, voy a hacer participar bastante, porque necesito que ustedes hablen, digo, vamos a tener siempre ese tipo de preguntitas, ¿no es cierto? Por si de repente ustedes ya lo saben, voy a ir compartiendo con ustedes también algunos artículos, ¿no? Cosa que ya en la clase ven las diapositivas y ahí ya estamos todos atentos, ¿no?, a esas nuevas preguntas, ¿no? Y eso, ¿no? Eso sería todo. Van a ver, de hecho, algunas partecitas en blanco como tal. Ahora, no vieron muchas porque eran tipo imágenes, ¿no es cierto? O sea, de repente algunas imágenes no aparecen en la diapo, como las imágenes, sí. Me refiero al texto, ¿ya? Para que ustedes puedan escribir conmigo y así. Ya que, o sea, considero que es algo súper importante, porque a veces cuando ya está todo hecho, tipo, no sé, no, a veces es mucho más fácil, ¿no?, que por escribir, ¿no es cierto?, para que ustedes ingresen a la clase sincrónica, o de repente que, si es que no pueden hacer la clase, en ese momento porque pasó algo y tal, en la clase grabada ya lo ven, ¿no es cierto?, y anotan ya sea en su diapositiva impresa, o en la diapositiva en su iPad, tablet, tantas cosas que hay, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Sería todo por la parte de medicina 3, neurología y terapéutica. La verdad, espero que les haya gustado mucho.